Bienvenidos a Chequeando, un programa creado por Checo Dávila, donde nos sumergimos en temas que les interesan a ustedes, compositores, autores y creadores de contenido. Así es. En esta ocasión, vamos a explorar un asunto que está generando muchísima controversia, el impacto de la inteligencia artificial en la creación musical y cómo esto afecta a los derechos de autor. Totalmente de acuerdo, un tema muy candente. Y para guiar nuestra conversación nos basamos en el análisis de Checo Dávila en su artículo El fantasma en la máquina, derechos de autor y la música generada por IA. Un título muy sugerente, sin duda. ¿Sí que lo es? Y antes de entrar de lleno en la parte técnica y legal, creo que es importante recordar esa profunda conexión que existe entre la música y la expresión humana. Claro. Emociones, historias, culturas, todo eso se plasma en la música que creamos. Sin duda, la música es un lenguaje universal que nos permite conectar con nuestra humanidad y con las experiencias que compartimos como seres humanos. Exactamente. Y aquí es donde la inteligencia artificial entra en escena y empieza a cambiar las reglas del juego. Porque ahora la IA no solo puede generar melodías, sino que también puede componer armonías, crear arreglos e incluso escribir letras. ¿Es realmente impresionante lo que se puede lograr con la IA en el ámbito musical? Lo es. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. Si una máquina puede crear una canción que conmueva a millones, ¿qué significa eso para los artistas humanos? ¿Cuál es el valor de la creatividad humana en un mundo donde las máquinas pueden imitarla? Son preguntas muy complejas que nos obligan a repensar el concepto mismo de la creación artística. Y aquí entramos en un terreno legal bastante pantanoso porque las leyes de derechos de autor actuales no están preparadas para la música generada por IA. Es un vacío legal que genera mucha incertidumbre. Mucha. ¿A quién pertenecen los derechos de una canción creada por IA? ¿Al programador que creó el software, a la empresa que lo distribuye, al usuario que lo utiliza para generar la música? ¿O incluso a la propia IA? Es un verdadero rompecabezas legal. Y como si esto fuera poco, tenemos el sistema Content ID de YouTube, una herramienta que en teoría está diseñada para proteger los derechos de autor, pero que en la práctica se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos creadores. ¿Podrías explicar cómo funciona el Content ID? Claro, el Content ID de YouTube funciona mediante la comparación de archivos de audio y video subidos a la plataforma con una base de datos de contenido protegido por derechos de autor. Si se detecta una coincidencia, el sistema automáticamente genera una reclamación. Y ahí radica el problema, porque como señala Checo Dávila en su artículo, cualquiera puede subir música generada por IA al Content ID y reclamar derechos de autor sobre ella, incluso si no tiene ningún derecho a hacerlo. Exactamente. Imagina el siguiente escenario. Tú compones una canción original, la subes a YouTube y de repente alguien utiliza un software de IA para generar una canción similar, la registra en Content ID y reclama tu canción como suya. Eso sería una pesadilla para cualquier compositor. Totalmente. Y no solo eso, sino que el proceso para disputar una reclamación de Content ID puede ser largo, complejo y costoso sin ninguna garantía de éxito. Esto no solo afecta a casos individuales, sino que socava la confianza en todo el sistema de derechos de autor. Si cualquiera puede apropiarse de tu trabajo utilizando IA, ¿para qué crear música original? Es una pregunta que debemos hacernos, porque este problema tiene el potencial de desincentivar la creación musical y afectar profundamente la industria en su conjunto. Y más allá de la cuestión de la propiedad intelectual, hay una dimensión ética que también debemos considerar. Por supuesto, si una IA puede imitar a la perfección el estilo de un artista humano, ¿dónde está la línea entre la inspiración y el plagio? ¿Es ético utilizar una IA para copiar el trabajo de alguien sin su consentimiento? Son preguntas complejas que nos obligan a reflexionar sobre el papel de la IA en el arte y a definir los límites éticos de su uso. Un dilema ético que se asemeja al famoso experimento de la habitación china. No estoy familiarizado con ese experimento. ¿Podrías explicarlo brevemente? Imagina una persona que no sabe nada de chino encerrada en una habitación. Esa persona recibe mensajes en chino y tiene un manual con reglas para manipular símbolos y responder en chino. La persona puede responder correctamente a las preguntas sin entender realmente el idioma. Entiendo. Es como si la persona estuviera simulando entender chino, aunque en realidad solo está manipulando símbolos sin comprender su significado. Exactamente. Y de la misma manera la IA puede crear música que suena como la obra de un artista humano sin comprender realmente el significado o el proceso creativo detrás de ella. Simplemente está manipulando patrones y estructuras musicales sin tener una verdadera comprensión artística. Eso nos lleva a una reflexión profunda sobre la naturaleza del arte y la creatividad. ¿Puede una máquina ser realmente creativa si no comprende el significado de lo que crea? Esa es una pregunta fundamental que debemos responder como sociedad. Y la respuesta tendrá un impacto enorme en el futuro del arte, la música y la cultura en general. Pero bueno, a pesar de todos los desafíos que hemos mencionado, es importante reconocer que la inteligencia artificial también tiene un potencial enorme para la creación musical.
Sí, es cierto, la IA puede ser una herramienta muy poderosa para los compositores, autores y creadores de contenido en general. Exacto, piensa en la posibilidad de generar ideas para melodías, crear arreglos complejos o incluso experimentar con nuevos géneros musicales. Y no olvidemos las aplicaciones prácticas como la creación de bandas sonoras para películas o videojuegos o la generación de música de fondo para diferentes tipos de contenido. De hecho, ya existen plataformas como Jukebox, desarrollada por OpenAI, que se utilizan para generar música personalizada a partir de una serie de parámetros. Es fascinante ver cómo la tecnología está abriendo nuevas posibilidades para la creación musical. Pero volviendo al tema de los derechos de autor, ¿cómo podemos adaptarnos a esta nueva realidad, donde la IA juega un papel cada vez más importante? Esa es la pregunta clave. Y como bien señala Checo Dávila en su artículo, una de las soluciones pasa por actualizar las leyes de derechos de autor para que contemplen la realidad de la inteligencia artificial. ¿Qué tipo de cambios serían necesarios en la legislación actual? Bueno, para empezar, habría que definir claramente la autoría de las obras generadas por IA. ¿Quién es el titular de los derechos de autor en estos casos? ¿El creador del software, el usuario que lo utiliza o incluso se podría considerar a la propia IA como autora? Esa es una pregunta muy compleja. ¿Y cómo se podría determinar la autoría en la práctica? Una posibilidad sería establecer un sistema de registro para los softwares de IA que generan música. De esta forma, se podría identificar al creador del software y al usuario que lo ha utilizado para generar una obra específica. Eso suena como una buena solución para rastrear la procedencia de la música generada por IA. Exactamente. Y además se podrían establecer diferentes niveles de derechos de autor en función del grado de intervención humana en el proceso creativo. Por ejemplo, si un compositor utiliza un software de IA como herramienta para generar ideas para una melodía, pero luego compone la canción completa, tendría más derechos sobre la obra que un usuario que simplemente utiliza el software para generar una canción completa de forma automática. Eso parece un enfoque razonable. Pero además de la cuestión de la autoría, también tenemos el problema del Content ID de YouTube que mencionábamos antes. Sí, claro. Es necesario implementar mecanismos de control más estrictos para evitar que se abuse del sistema. Una solución podría ser exigir que los usuarios que registran obras generadas por IA en el Content ID proporcionen información detallada sobre el software utilizado y el proceso de creación. De esta forma se podría verificar si la obra realmente es original o si ha sido generada por IA. Pero no sería una tarea titánica verificar la originalidad de cada canción que se sube a YouTube. Sin duda es un desafío, pero la tecnología también puede ser parte de la solución. Se podrían utilizar algoritmos de IA para detectar patrones y determinar si una obra ha sido generada por otro software de IA. Sería como una especie de policía de la IA que ayuda a mantener la integridad del sistema de derechos de autor. Es interesante esa idea de utilizar la IA para controlar el uso de la IA. Pero más allá de las soluciones técnicas y legales, ¿qué papel juega la ética en todo este debate? La ética es fundamental. Es necesario establecer un código de buenas prácticas para el uso de la IA en la creación musical. Este código debería abordar cuestiones como la transparencia en el uso de la IA, el respeto a los derechos de autor de los artistas humanos y la necesidad de fomentar la creatividad humana en lugar de reemplazarla por la IA. En definitiva, se trata de encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de la creatividad humana. Exactamente. Y para lograrlo es fundamental que la industria musical, los legisladores y los desarrolladores de IA trabajen juntos en la búsqueda de soluciones que beneficien a todos. Checo Dávila en su artículo destaca la importancia de la colaboración entre todos los actores involucrados. Sí, es crucial que haya un diálogo abierto y constructivo entre todas las partes. La industria musical tiene la experiencia y el conocimiento del funcionamiento del mercado. Los legisladores son los responsables de crear leyes que se ajusten a la realidad. Y los desarrolladores de IA tienen la capacidad de implementar soluciones técnicas. Entonces, se trata de unir fuerzas y poner toda la experiencia sobre la mesa para encontrar soluciones que permitan a la IA enriquecer la creación musical sin perjudicar a los artistas humanos. Exactamente. Debemos trabajar en conjunto para crear un marco legal y tecnológico que proteja los derechos de los creadores, al mismo tiempo que se fomenta la innovación en el campo de la IA. Y es importante recordar a nuestros oyentes, autores, compositores y creadores de contenido que todo esto no es solo una discusión teórica. Estas decisiones tendrán un impacto directo en su trabajo y en el futuro de la industria musical. Cierto. Si las leyes no se adaptan a la realidad de la IA, corremos el riesgo de ver cómo se devalúa el trabajo creativo y se erosiona la confianza en el sistema de derechos de autor. Es un escenario que debemos evitar a toda costa. La música es un pilar fundamental de nuestra cultura y la creatividad humana debe ser protegida y valorada. A pesar de todo, a pesar de todos estos desafíos, yo creo que hay motivos para ser optimistas. Sí, yo también lo creo. La tecnología avanza a pasos agigantados y estoy seguro de que encontraremos soluciones innovadoras para afrontar estos desafíos relacionados con la IA y los derechos de autor.
De hecho, ya estamos viendo cómo la inteligencia artificial se está utilizando para crear nuevas herramientas que ayudan a los músicos en su proceso creativo. Exacto, hay programas que ayudan a componer melodías, a generar arreglos musicales e incluso a escribir letras de canciones. La IA puede ser un gran aliado para los artistas si se utiliza de forma responsable y ética. En última instancia, creo que todo este debate sobre la IA y la música nos lleva a una reflexión más profunda sobre el significado del arte y la creatividad en la era digital. Totalmente. La música generada por inteligencia artificial nos obliga a repensar nuestras concepciones tradicionales de autoría, propiedad y valor artístico. Y a medida que la IA se vuelve más sofisticada, estas preguntas se volverán aún más relevantes. Sin duda. Y la forma en que respondamos a estos desafíos determinará el futuro de la música y la creatividad humana. Y para terminar, me gustaría retomar una pregunta que plantea Checo Dávila en su artículo. ¿Qué significa ser un artista humano en un mundo donde las máquinas pueden crear arte? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre la esencia de la creatividad humana y que no tiene una respuesta fácil. Es un tema que requiere una profunda reflexión por parte de artistas, filósofos, tecnólogos y la sociedad en general. Y en última instancia, creo que es una pregunta que cada uno de nosotros debe responderse a sí mismo. ¿Qué significa para ti ser un artista en la era de la inteligencia artificial? Esa es la pregunta que nos debemos plantear. Y creo que la respuesta está en nuestra capacidad de conectar con las emociones, de contar historias y de transmitir nuestra visión del mundo a través de la música. Independientemente de las herramientas que utilizamos, la esencia del arte reside en la expresión humana. Con esta reflexión sobre el futuro de la música y la creatividad en la era de la IA, damos por finalizada nuestra conversación de hoy en Chequeando. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya resultado útil para comprender los retos y las oportunidades que presenta la inteligencia artificial en el mundo de la música. Los invitamos a seguir explorando este apasionante tema y a compartir sus reflexiones con nosotros. Hasta la próxima. Y ahora les recomiendo este video.